Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Para los que son nuevos, un abrazo virtual y espero que se sientan como en casa. Y para los que ya son parte de esta gran familia, gracias por estar siempre apoyándome. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les encanta: dramas turcos. Pero no cualquier drama turco, uno que tiene la combinación perfecta de oficina, romance prohibido y 15 episodios que te dejarán pegado a la pantalla. Estamos hablando de esas series que te hacen suspirar, reír, enojar y al final, te dejan con un vacío existencial porque no sabes qué vas a ver después. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a destripar todo lo que necesitas saber sobre esta joyita turca que, créanme, no se pueden perder. Y antes de que se me olvide, si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Me ayudan muchísimo y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, entremos en materia. El título lo dice todo: Romance prohibido, serie turca de oficina, 15 caps, imperdible. Y créanme, no estoy exagerando con el imperdible. Este tipo de series tienen una fórmula que nos atrapa desde el primer minuto. Imagínense dos personas, mundos distintos, una oficina llena de tensión y un sentimiento que crece a pesar de todo. ¿Qué podría salir mal? Absolutamente todo. Y eso es lo que hace que sea tan adictivo. Pensemos por un momento en la dinámica de la oficina. Es un microcosmos de la sociedad con sus jerarquías, sus chismes, sus alianzas y sus rivalidades. Ahora añadan un romance prohibido a esa mezcla. De repente cada mirada, cada roce accidental, cada conversación susurrada se convierte en una bomba de tiempo a punto de explotar. La tensión se corta con un cuchillo y nosotros, los espectadores, estamos ahí al borde del asiento, esperando a ver qué va a pasar. ¿Por qué nos gustan tanto estas historias? Creo que es porque nos identificamos con los personajes. Todos hemos sentido alguna vez atracción por alguien que, por las razones que sean, no deberíamos. Ya sea por la diferencia de edad, por el estatus social, porque ya está comprometido, o simplemente porque las circunstancias no son las adecuadas. Estas series nos permiten explorar esos sentimientos a través de la pantalla, sin tener que sufrir las consecuencias en la vida real. Además, los dramas turcos tienen una forma muy particular de contar historias. Son maestros en el arte del melodrama, con giros inesperados, secretos ocultos y momentos de gran intensidad emocional. Y aunque a veces puedan parecer un poco exagerados, esa es precisamente su magia. Nos hacen sentir, nos hacen reír, nos hacen llorar, y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Pero no todo es drama y sufrimiento. También hay momentos de comedia, de ternura, de esperanza. Los personajes suelen tener un gran sentido del humor y una química innegable. Nos enamoramos de ellos, nos preocupamos por ellos, y queremos que tengan un final feliz, aunque sepamos que el camino para llegar a él estará lleno de obstáculos. En este tipo de series, el escenario de la oficina es fundamental. No es solo un lugar de trabajo, sino un espacio donde se desarrollan relaciones complejas, donde se forjan amistades y donde surgen rivalidades. La oficina se convierte en un personaje más de la historia, con sus propios secretos y su propia atmósfera. Los compañeros de trabajo suelen jugar un papel importante en el romance prohibido. Algunos actúan como confidentes, otros como consejeros y otros como obstáculos. Aportan drama, comedia y un punto de vista externo sobre la relación. A través de ellos vemos las diferentes perspectivas y las posibles consecuencias del romance. Y luego está la música. Ay, la música de los dramas turcos. Es como un personaje más, que intensifica las emociones y nos transporta a la historia. Una melodía triste puede hacernos llorar a mares, mientras que una melodía alegre puede llenarnos de esperanza. Los compositores turcos son verdaderos genios a la hora de crear bandas sonoras que nos tocan el corazón. Ahora, hablando específicamente de esta serie de 15 episodios, lo que la hace especial es la concisión. En 15 episodios tienen que contarnos una historia completa, con un principio, un desarrollo y un final satisfactorio. No hay tiempo para rellenos ni para subtramas innecesarias. Cada episodio cuenta, y cada escena está llena de significado. Esto obliga a los guionistas a ser más creativos y a aprovechar al máximo cada minuto. Los diálogos son más ágiles, las situaciones son más intensas, y las emociones son más a flor de piel.
En definitiva, es una experiencia más concentrada y más impactante. Además, el hecho de que sea un romance prohibido añade una capa extra de complejidad a la historia. Los personajes tienen que lidiar con sus propios sentimientos, pero también con las expectativas de la sociedad, con las opiniones de sus compañeros de trabajo y con el posible daño que su relación podría causar a sus carreras y a sus vidas personales. Esta lucha interna y externa es lo que hace que el romance sea tan atractivo y tan dramático. Vemos a los personajes debatirse entre el deber y el querer, entre la razón y la pasión. Y nosotros, como espectadores, no podemos evitar sentirnos identificados con su dilema. Pero, ¿qué pasa con el final? ¿Tienen un final feliz o un final trágico? Bueno, no les voy a arruinar la sorpresa. Pero les puedo decir que, independientemente de cómo termine, el viaje valdrá la pena. Los personajes nos dejarán una huella imborrable y la historia nos hará reflexionar sobre el amor, el sacrificio y la importancia de seguir nuestros corazones. Así que si están buscando una serie que los enganche desde el primer minuto, que los haga reír, llorar y suspirar, y que les deje pensando durante días, no duden en darle una oportunidad a esta joyita turca. Romance prohibido, serie turca de Oficina 15 Caps imperdible, es una apuesta segura. No se arrepentirán. En resumen, hoy hemos hablado de por qué los dramas turcos de oficina con romance prohibido son tan adictivos, destacando la tensión en el entorno laboral, la identificación con los personajes, el melodrama característico de las producciones turcas, y la importancia de la música y la concisión en las historias de 15 episodios. Espero que este análisis les haya dado una idea clara de por qué este tipo de series son tan populares y por qué vale la pena darles una oportunidad. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto alguna serie turca de oficina con romance prohibido que les haya gustado mucho? ¿Qué es lo que más les atrae de este tipo de historias? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.